Continuando con nuestras charlas de la época posrevolucionaria mexicana, tenemos una muy interesante, ya que involucra a varios personajes sonorenses. Veíamos cómo Álvaro Obregón gobierna México de 1920 a 1924 y el sucesor natural es otro sonorense, Plutarco Elías Calles. Sin embargo, con la llegada de Calles se genera una etapa política en México conocida como el Maximato. Esto es básicamente porque se le atribuye, y de hecho lo hace, Plutarco Elías Calles, el ejercicio del poder por muchísimos años. Cuando menos de manera formal, constitucional, 4 años, y de manera metaconstitucional, es decir, fuera de la Constitución, otros 8 años. Cuando menos 12 años, prácticamente él gobernó este país. No se diga la gran fuerza que tuvo durante el gobierno de 4 años de Álvaro Obregón. Entonces, si lo sumamos todos, en realidad tendríamos que ser justos en el sentido de decir que el maximato fueron 12 años, pero Plutarco Elías Calles hizo política durante más de 20 años en el ejercicio del poder. Es un político muy sólido, militar, oriundo de Guaymas, Sonora también, como lo fue Adolfo La Huerta, de quien ya hablamos. Y él, por su tenacidad, por su manera de manejar las cosas, por su manera de controlar a los grupos políticos, por liderar la unificación de muchas cosas, llegó a ganarse el mote o el apodo del jefe máximo de la Revolución Mexicana. Esto a pesar de que, como ya lo dije anteriormente, que realmente es el general invicto de las batallas revolucionarias fue Álvaro Obregón. Pero aquí estamos hablando ya de política, no de guerra militar. Entonces el jefe máximo de la Revolución Mexicana es el apodo que se le dio a Plutarco Elías Calles. Y hay varias cosas que comentar. De hecho, las vamos a dividir para ponerlas en su contexto. Su poder, obviamente, le permite que hiciera muchas cosas buenas y otras no tan buenas, como el pecado cometido en 1927, cuando permite reformar la Constitución para que Álvaro Obregón se reeligiera. Sí, efectivamente. Después de tener toda una lucha armada por el sufragio efectivo y no reelección, y luego tener una Constitución Política de México en 1917 donde consignaba la no reelección, la tentación del poder y los excesos son muy complejos e incomprensibles. A las personas, cuando llegan al poder, les da por perpetuarse, por extenderlo, por no soltarlo. Y esa, a la postre, fue una de los grandes señalamientos que se le hacen a Plutarco Elías Calles al intentar que se reeligiera Álvaro Obregón cambiando la Constitución. Ya le platicaré más adelante para no salirme del tema. Carranza nombra a Plutarco Elías Calles gobernador de Sonora, quien tuvo un segundo mandato a partir de 1917, y a él le tocó promulgar la nueva Constitución del Estado de Sonora, ya producto de la promulgación de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la que era para todo el país. En 1919, con Carranza, Plutarco Elías Calles fue secretario de Comercio y del Trabajo, pero renunció, o más bien dimitió, para apoyar el plan de Agua Prieta
con el cual Álvaro Obregón destituye a Carranza de la presidencia de la República, que ya lo platicamos en la charla pasada, y que culminó con el asesinato de Venustiano Carranza y la llegada al poder del grupo militar. Tenemos que Plutarco Elías Calles, ya con Álvaro Obregón como presidente de la República, estoy hablando de 1920 a 1924, fue secretario de Gobernación, era el hombre fuerte. De hecho, fue secretario de Gobernación por 3 años. Les recuerdo que no eran sexenios todavía, eran cuatrienios. Hasta que lleguemos a Lázaro Cárdenas vamos a hablar de sexenios. En ese entonces eran cuatrienios. Y fue elegido presidente Plutarco Elías Calles para gobernar México en elecciones constitucionales de 1924 a 1928. ¿Qué hizo Plutarco Elías Calles? ¿Por qué es trascendente su huella, su paso por el poder? ¿Por qué es importante para la historia del México posrevolucionario? A él le correspondió aplicar de una manera ya más agresiva la reforma agraria, el reparto de tierras a todos aquellos que habían luchado en la revolución. También le tocó consolidar lo que inició Álvaro Obregón, que fue el restablecer la educación pública en México a través de la Secretaría de Educación Pública. Y recordemos que Plutarco Elías Calles pues era maestro aquí en Sonora y tenía una vocación de maestro, una vocación de enseñanza real. Y eso provocó que se soltara construyendo también escuelas como lo hizo Álvaro Obregón en todo el país. También al mismo tiempo ya le tocó a Plutarco Elías Calles la construcción de obras públicas pequeñas, medianas y grandes por todo el país. Se dio la tarea de reorganizar el ejército para darle el justo tamaño, pero también el reconocimiento político, para ganarse el respeto como jefe de las Fuerzas Armadas, como jefe de la administración pública y como jefe del Estado mexicano. Tuvo un enfrentamiento muy serio por cuestión de sus ideas con la Iglesia Católica Mexicana, al grado tal de que durante su gobierno, durante 2 años, hubo una guerra cristera, fundamentalmente en la zona del Bajío, por allá por Guanajuato y en la zona de Jalisco. Es un dato curioso que pocas veces se menciona cuando se habla de los presidentes de la República o de la historia de México, es que fue Plutarco Elías Calles quien inició con la idea de nacionalizar el petróleo. Y eso le provocó un grave conflicto con el gobierno de los Estados Unidos, que lo presionó con todo, a efectos de que permitiera la penetración de intereses económicos norteamericanos en México. Porque adicionalmente a promover la idea de nacionalizar el petróleo, básicamente de compañías norteamericanas, impulsó la nacionalización de propiedades privadas. Porque así lo decía la Constitución de 1917, pues porque para eso se hizo la revolución, para acabar con los latifundios. Pero a los norteamericanos eso no les gustó y empezaron a presionar, empezaron a atacar muy fuerte en materia diplomática y en materia de intereses. Por eso cuando dije hace rato que uno de los pecadillos imperdonables en la historia de México de Plutarco Elías Calles fue haber cambiado la Constitución para permitir la reelección de Álvaro Obregón, quien efectivamente ganó las elecciones, pero fue asesinado ya inmediatamente después de ganar las elecciones. Fue asesinado y por lo tanto tuvo que entrar un presidente sustituto, que fue Emilio Portes Gil. Entonces, le corresponde a Plutarco Elías Calles no solo poner al sustituto, después gobernar él mismo 4 años, luego imponer a Pascual Ortiz Rubio y a la salida de Ortiz Rubio imponer a otro sonorense, Abelardo L. Rodríguez, en la presidencia de México. Todo esto en su conjunto
Pues es lo que se conoce como el maximato. El ejercicio del poder constitucional, el ejercicio del poder político, el ejercicio del poder metaconstitucional, pero también la creación de instituciones de gobierno que hoy en día existen y que serán motivo de la próxima charla, y también los primeros pasos para contar con paz social, estabilidad política y crecimiento, consolidando al sistema presidencial mexicano. Esa es básicamente la labor de Plutarco Elías Calles, como gobernante, como político, como estadista, que ya continuaremos en nuestra siguiente charla. Saludos.